Mi nombre es Juan Carlos Hernández Meijueiro. Yo estudié Psicología Social en la UAM Xochimilco, en el Distrito Federal, de donde soy originario. Dentro de mis estudios, al ser originario de una familia muy católica, pues desde muy joven me incliné a estudios de teología y a los 19 años logré una beca para estudiar una maestría, sería, en teología, en la Universidad Pontificia Urbaniana, en un instituto que tienen en Castel Gandolfo, en Roma, en Italia. El instituto se llama Mater Ecclesiae y yo ahí estudié de mis 19 a mis 21 años. Entonces yo regreso a México y es cuando estudio Psicología Social en la UAM Xochimilco, que me da una perspectiva diferente. Ya yo en Roma yo había ido como generando una visión más social del cristianismo, más parecida a la teología de la liberación. Y ya después con mi carrera de Psicología Social en la UAM Xochimilco, pues me dio toda una visión social, no solo de la teología, sino de la psicología. Después de la carrera estudié una especialidad, un diplomado en Educación de la Sexualidad Humana en la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde ahora soy maestro del diplomado. Y después de allí me fui a vivir muchos años a Jalapa. Allá fundé una asociación civil que se llama Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales, que actualmente sigue funcionando, aunque yo ya no esté en la organización, ya no estoy ahí en Jalapa, sigue funcionando la organización. Allí estudié una maestría en psicoterapia Gestalt. Después obtuve otra beca, gané otra beca, la beca Fogarty, para estudiar Salud Pública y VIH-Sida en la Universidad de Emory, en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Después viví en Guadalajara y ahí estudié una especialidad en programación neurolingüística como practicante en PNL. Y bueno, he estudiado toda mi vida, me gusta mucho estudiar. Y a partir de estos conocimientos he ido generando cursos y talleres. El primero fue Historia de la Sexualidad en Occidente. Y me refiero en Occidente porque si la sexualidad es una construcción social, es distinta a la historia de la sexualidad en China, es distinta a la historia de la sexualidad en África, o entre los pueblos prehispánicos, o en el México mestizo. Y entonces en Occidente me refiero a las culturas que venimos del cristianismo, que tenemos como antecedentes la cultura griega, romana y hebrea. Entonces desarrollé un curso primero de 4 horas y ahorita es un curso de 60 horas de historia de la sexualidad en Occidente. Esto incluye el primer módulo, sexualidad en los pueblos antiguos. Entonces vemos sexualidad en Grecia, sexualidad en Roma, sexualidad en la Biblia. Después el segundo módulo es historia de las inquisiciones cristianas, cómo todo ese antiguo mundo fue modelándose y fue transformándose a través de las inquisiciones. Y el tercer módulo habla de la era moderna, o lo que un autor, Michel Foucault, le llama la Inquisición biomédico-psiquiátrica. Ya no son los curas los que generan angustias ante la sexualidad, ahora son los médicos y los psiquiatras que dicen, no lo hagas, te vas a morir o te puedes traumar, ¿no? Y entonces fui desarrollando todos estos cursos, de los cuales también, al darme cuenta que ya era un curso muy grande, tenía datos para generar cursos más pequeños de 20 horas, y así salió, por ejemplo, un curso sobre historia de las mujeres en Occidente. Entonces vemos la historia de cómo las mujeres tenían mucho poder y lo fueron perdiendo, y lo fueron perdiendo, y lo fueron perdiendo, pero también mujeres muy interesantes que se resistieron ante el autoritarismo del machismo de la época en Grecia, en Roma o entre los hebreos. Luego también tengo otro curso sobre Biblia y sexualidad, precisamente. Mucha gente cree que la Biblia dice cosas que no dice y muchas veces rige o regula su sexualidad a partir de cosas que ellos creen que dice la Biblia. Y entonces, como pues aprendí teología bíblica y aprendí griego y aprendí hebreo y muchas cosas que pues puedo, digamos, ir a textos originales de la Biblia, me di cuenta que muchas cosas que dicen las Biblias de hoy no lo decían las Biblias de antes. Y muchas cosas que sí decían las Biblias de antes ya no lo dicen la Biblia de hoy. Uno de mis profesores allá en el Vaticano decía traduttore, traditore, traductor, traidor. Si tú cambias la U por la I, la misma palabra, traduttore, dice traditore, que quiere decir traidor. Entonces el traductor puede convertirse en un traidor del autor. Si no está de acuerdo con el autor, ¿no?, lo puede traicionar, y la gente cree que al leer al traductor está leyendo al autor. Y eso ha pasado con las Biblias. Entonces doy un curso sobre eso, Biblia y sexualidad.
Tengo otro curso sobre sexualidad en los pueblos prehispánicos. Como yo entiendo la sexualidad como una construcción social, no es algo natural ni divinamente dictado, sino es una regulación que se hace a partir de la sociedad, de las costumbres, de las creencias y del poder y del dinero. Y entonces fui desarrollando ahora, por ejemplo, este curso de sexualidad en los pueblos prehispánicos, porque sabemos poco de por sí de los pueblos prehispánicos. Sabemos poco de que cabeza se dice choya, pelo chongo y barba piochitl, ¿no? O garganta cogotl, ¿no? A pesar de que hablamos mucho náhuatl o tenemos nahuatlismos en el español de México, sabemos poco de las costumbres de nuestros ancestros indígenas, específicamente sobre su sexualidad. Entonces me metí a estudiar y fui haciendo un curso sobre sexualidad en los pueblos prehispánicos, que también está allí. Está historia de las Inquisiciones, está otro tengo algunos vivenciales, autoestima y sexualidad, comunicación, pareja y sexualidad. En fin, tengo estas trabajos. Creciendo en un hogar muy católico, yo descubro que soy gay. Y entonces eso de descubrir que eres la oveja rosa de la familia, cómo lo ordenas, cómo lo organizas, más en una familia donde el dogma que provenía de la iglesia era tan fuerte, tan homofóbico. Entonces, cuando yo en mi adolescencia me acerco a la iglesia, entro en un movimiento de estos eclesiásticos donde había muchos milagros y muchas cosas de estas, y entonces en mi mentalidad, digamos, todavía adolescente, pensaba yo, si Jesús puede sanar un ciego, un sordo, un mudo, un jotito es cosa de nada, entonces hice fila. Y entonces, ya estando allí, cuando hoy me encuentro a mis amigos cristianos y me dicen, oye, ¿ya te sanó Jesús? Les digo, sí, ya me acepto, ¿no? Es decir, fue todo un proceso de autoaceptación. Y entonces yo desde chavo, yo empecé a leer temas de sexualidad para entenderme, para saber qué pasaba. Nunca tuve un abuso sexual infantil, nunca fui violado y no se cumplían en mí ninguna de las teorías donde dicen que padre autoritario, padre débil, madre autoritaria y todas las teorías psicoanalíticas. Entonces yo trataba de explicármelo y me metí a estudiar, a leer por mi cuenta desde la construcción social, que me daba cuenta que eran cosas más sociales. Hay un libro que se llama El homosexual ante la sociedad enferma, de José Ramón Enríquez, un mexicano, de editorial Tusquets. Y este libro a mí me ayudó mucho a darme cuenta que el enfermo no era yo, sino la sociedad. Y entonces esto me hizo empezar a estudiar la sociedad y de dónde venía la homofobia y de dónde venía todo esto. Y entonces fue cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy encaminándome hacia, no sabía todavía qué era la sexología, pero sí, además, tenía el don de que la gente se me acercara a platicarme cosas, incluso adultos. Y yo recuerdo una vez, una señora adulta, yo tendría unos 9 años, y me llegó a platicar sus infidelidades y la culpa que sentía. Yo no sabía ni qué hacer, tenía la boca abierta. Y ella al final me dijo, gracias por todo lo que me ayudaste y me escuchaste. Yo sentía no haber hecho nada. Entonces, yo recuerdo desde chavo, la gente se me acercaba y me daba cuenta que yo tenía que escuchar y pues desarrollar habilidades que la psicología poco a poco me fue ayudando a desarrollar. Entonces desde chavo, ya hace 15, 16 años, yo decía, yo quiero ser psicólogo. Pero al mismo tiempo, para entender mi homosexualidad, yo leía muchos libros sobre sexología. Cuando tengo la oportunidad a los 19 de irme al Vaticano, pues yo me meto a esos temas. Y entonces a mis profesores iba directo, ¿no? A ver, este texto que dice los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, ¿qué dice en griego? Entonces veía yo y decía, aquí no dice homosexual. Ahí dice quien mate con el coito, arseno coitai. Y acá traducen homosexual. Y yo decía, a ver. Y entonces me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas de la Biblia estaban falseadas a las traducciones modernas, que la Iglesia Católica tuvo santos gays hasta el año 1000, que la Iglesia Católica casó gays y lesbianas hasta la Santa Inquisición, hasta el siglo XIII. Y entonces, primero como católico, que después dejé de ser católico porque yo me sentía agredido en esa iglesia, pero tenía toda la formación católica. Yo decía, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me hicieron odiarme a mí mismo? Sentir que yo era un error de Dios. Y entonces yo me alejé pues de las iglesias y de la espiritualidad, de todo. Ya después volví a la espiritualidad, afortunadamente no a las iglesias, pero sí a la espiritualidad, porque yo creo que es muy distinto la luz que cada quien llevamos.
Y entonces, cuando yo regreso del Vaticano a los 21 años y decido estudiar psicología social específicamente, a la mitad de la carrera me integro a un grupo gay que se llamaba Cálamo, Espacios y Alternativas Comunitarias AC. Y entonces dentro del grupo me empiezo a dar cuenta, pues ya a construir una personalidad de autoestima y de autoaceptación sin rechazar mi propia espiritualidad, y me di cuenta que tenía que estudiar sexología. Y entré a un diplomado que ofrecía la Universidad Autónoma de Querétaro y la Fundación Mexicana de Planeación Familiar, MEXFAM, que entre las dos de la universidad, específicamente el licenciado Modesto Cervantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Antropología, y la psicóloga Liz Contreras, iniciaron los diplomados, y entonces ahí empecé mis estudios de sexología, y por eso Juan Carlos llegó a la sexología. Pues, como les decía primero, que hablamos muchas palabras en náhuatl, en el español actual de México, también dice Jacques Lacan que la palabra construye el inconsciente. Y entonces, pues si traemos medias palabras de náhuatl, traemos medio inconsciente también nahuatlizado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues con costumbres de nuestros ancestros prehispánicos. Es muy difícil saber cuál era la sexualidad antes de que llegaran los cristianos, porque destruyeron todo. Hay una autora que dice que solo el 7% de lo original quedó. O sea, destruyeron 93%, es muchísimo. Y entonces, lo que hoy sabemos sobre la sexualidad de los pueblos prehispánicos es lo que logró pasar el filtro de los monjes españoles y de los cronistas españoles. Aún así hay muchas cosas que los españoles nos narran que nos impresionan. Entre otras cosas, por ejemplo, he encontrado que dice que Bernal Díaz del Castillo, que en las provincias del Pánuco, lo que hoy es Veracruz, la gente se emborrachaba embudándose el sieso. ¿Qué quiere decir eso? Poniéndose un embudo en el ano. Y entonces he encontrado vasijas totonacas, huastecas, que se usaban para echar pulque y mezcal a través de un cono en el ano de los borrachos. Y entonces Bernal Díaz del Castillo se sorprende porque dice que con menos de la mitad que lo que entre por la boca ellos se emborrachan por allí. Y entonces, digamos, eso lo lograron dejar ver y trascender a la posteridad, aunque no lo entendieran y aunque lo destruyeran, lo dijeron. ¿Cuántas cosas habrán visto que no entendían, que destruyeron y que no escribieron, no permitieron que trascendiera? Dentro de la sexualidad había mucho de esto. ¿Por qué? Porque para empezar, los pueblos no cristianos, los pueblos que no eran cristianos acá vivían desnudos, porque ellos creían que el cuerpo era parte de la divinidad. Y tú no vas a tapar algo que es parte de la divinidad. De hecho, cuando llegan los españoles, los cristianos les dicen los naturales, porque vivían con la naturalidad de la desnudez. Y para empezar, ¿no? Porque la sexualidad tiene que ver con la desnudez. Y entonces, pues los vistieron. La primer bula de la Inquisición en México es de 1567, siglo XVI. ¿Contra quién fue primerito? Contra los encuerados. Contra desnudos, que en náhuatl se dice chinaco, de ahí viene naco, pareces desnudo indio, pareces naco, de ahí viene la expresión peyorativa que quiere decir pareces indio, pareces mexicano, ¿no? Pareces naco, tienes gustos de mexicano, tienes gustos de naco, ¿no? Y entonces, poco se nos deja ver qué pasaba antes. Sin embargo, con ese poquito ya podemos hacer toda una historia de la sexualidad en los pueblos prehispánicos. Para empezar, hablar de los pueblos prehispánicos es hablar de más de 150 idiomas que se hablaban aquí. Hoy quedan 110 todavía hablados en nuestro país. El náhuatl era la lengua que los aztecas expandieron, era la lengua que se hablaba en el lago de Texcoco. Los mismos aztecas no la hablaban, ellos van a llegar de algún lado del norte, migran y hablan la lengua que se hablaba en el lago de Texcoco, que hablaban los azcapotzalcas, los ochimilcas, los coyoacanenses, los tlatelolcas, ¿no? Y entonces los aztecas la empiezan a hablar. Cuando los aztecas dominan a todos, van a expandir el idioma. Entonces hoy encontramos el náhuatl en la mayoría del país, de México, en los nombres de los pueblos. Por ejemplo, Jalisco quiere decir en náhuatl donde empieza la arena.
Si tú vas del sureste verde mexicano, ¿dónde empiezan las arenas del desierto de Sonora? Pues en Jalisco. Y entonces si vamos bien, Michoacán, tierra de pescadores, ¿no? Es Jalapan, ríos de arena o arena en el río, en fin. Si nosotros vamos viendo los nombres de cualquier parte del país, o en Yucatán, Quintana Roo y Campeche están en maya, o en el resto del país están en náhuatl, o algunas otras lenguas, por ejemplo, Michoacán están en purépecha. Páscuaro, ¿no? Copándaro, todos los pueblos no son náhuatl. Sin embargo, entonces, quiere decir que cuando estudiamos a los pueblos prehispánicos, muchas veces queremos estudiar a todos, estudian solo a los aztecas. ¿Qué es lo primero que encontramos? Es un vasto mosaico de diversidad sexual, donde, por ejemplo, los zapotecas tienen 3 sexos o 3 géneros, hombre, mujer, y hoy le llaman mushe. Me preguntabas, ¿cuánto de eso ha trascendido, ha quedado? Hoy si tú vas a Juchitán, y yo les invito a que vayan a la vela de los mushes, cada familia le hace una fiesta a su hijo gay, en zapoteco, en Juchitán. Y ahora va a ser el 17 de noviembre la vela que todo el pueblo celebra a sus gays. Eso es zapoteco. Eso no lo encuentras entre los totonacos, no lo encuentras entre los purépechas y menos entre los aztecas. Los aztecas, por ejemplo, las crónicas que han sobrevivido nos dicen que eran muy homofóbicos. Se encontraban 2 hombres teniendo sexo, los mataban poniendo sus penes y cruzándolos con una púa de maguey hasta que se desangraran. Pero si uno de los 2 se afeminaba y se vestía de mujer y actuaba como mujer a partir de que los cacharon, los perdonaban. Pero uno tenía que travestirse, hacerse como mujer, renunciar a todo lo masculino. Y hoy ese es el modelo que ha trascendido para los gays de los ranchos. El gay de rancho no tiene sexo con otro gay. Tienen sexo con hombres casados, con hombres que tienen novias. Y entonces, el mayate, que es una palabra náhuatl que quiere decir el que penetra a otro hombre. Además es el nombre de un abejorro, el mayate. ¿Ah? Y el hombre que recibía la penetración en náhuatl se dice cuiloni, que sonaba un poquito a español culo, y entonces eso generaba bronca y esa palabra casi no trascendió. Pero en el diccionario de Carlos Montemayor, de náhuatl en el español de México, ahí viene, ¿no? Y entonces, muchas veces al estudiar la sexualidad prehispánica se estudia la sexualidad solo de los aztecas. En cambio, por ejemplo, yo me he dedicado a estudiar las crónicas de los soldados que llegaron con Cortés, Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, etc. Las crónicas de los curas evangelizadores y 100 años de actas de Inquisición. ¿A quién mandó matar la Inquisición? ¿Y qué he encontrado? Muchas mujeres otomí que tenían sexo desde antes de los 10 años, dice el inquisidor. Y entonces cuestionan a una chavita que está a punto de ser quemada, y si fue quemada, de por qué a los 10 años ya ha tenido 3 maridos. Y ella dice, pues es que allá en mi pueblo, nosotras empezamos a esa edad, y nosotras somos las que decidimos si el hombre me cuadra o no. Pues a la Inquisición. También he encontrado mujeres ancianas en la Inquisición. Una señora que dice en las crónicas que ella fue juzgada porque vivía con 7 mancebos. Y entonces ella decía, bueno, es que los jóvenes, los hombres, gastan su sexualidad de jóvenes. Las mujeres, como tenemos que parir de jóvenes, guardamos nuestra sexualidad de vieja. Y le dice al inquisidor, ¿qué no ves mis cabellos blancos? Por eso tengo tanto sexo, porque las mujeres canosas o mayores tenemos mayor sexualidad que las jóvenes y que los jóvenes. Era un concepto que hoy no tenemos. Hoy a las mujeres se les acaba su sexualidad a los 40 o 45, muchas ya renuncian a ello. Y entonces, la sexualidad prehispánica es un vasto mosaico entre todos los pueblos que los aztecas sometieron. Otra cosa que he encontrado, por ejemplo, rituales orgiásticos en Tlaxcala. En Tlaxcala, en lo que hoy llamamos Huamantla, que es un nombre prehispánico, estaba el templo de la diosa del placer prehispánico, la diosa Xochiquetzal, que es la flor hermosa. Xochitl, flor, Quetzali, belleza. Flor hermosa o hermosura de flor. Y la diosa Xochiquetzal era la diosa del placer, de la belleza, de las flores, de lo que crece, de los jóvenes, por lo tanto. Y dice, y de las tejedoras. Tejer
es la misma palabra en náhuatl que se dice para tener relaciones sexuales. Cochía. Cochía. Todavía en el DF a veces Santa María la Ribera dice, por ahí andan cochando, que es un nahuatlismo. Y entonces era tejedoras. Entonces la diosa Xochiquetzal es patrona de las tejedoras, pero no porque tuvieran agujas, sino que tenían telares. Y esto ya parece más cochía, ¿no? Y entonces una mujer que tenía mucho sexo le llamaban tejedora. Y los aztecas tenían un personaje muy interesante que Miguel León Portilla le llama, las traduce las alegradoras, las ahuiani. ¿Qué eran las ahuiani? Mujeres que no cobraban por el sexo, pero se dedicaban a tener sexo con hombres o mujeres que vieran deprimidos en la calle. Y entonces, como ellas habían nacido bajo el horóscopo, el signo de la diosa Xochiquetzal, su misión, su vocación en la vida era alegrar a la gente con el sexo. Y se les llamaba en náhuatl ahuiani, que quiere decir las alegradoras. Y dice Bernal Díaz del Castillo que cuando llegan por la calzada Iztapalapa a la Gran Tenochtitlan, los reciben mujeres alegradoras, desnudas, pintadas de rojo los cachetes, todavía se pintan así en los ranchos. Ajá. Esto ya no lo hacen, pero ellas se ponían, ennegrecían los dientes con cochinilla de grana y mascaban una goma que dicen que es afrodisíaca y se da en estas tierras, que se llamaba tzictli, el chicle. El chicle es prehispánico, es azteca, y dice Bernal Díaz del Castillo que cuando una ahuiani le gustaba a alguien o veía a un hombre deprimido, mascaba fuerte el chicle para hacerlo voltear. Y si sí le cuadraba, el hombre tenía una respuesta. Rápido o apúrate, en náhuatl se dice cuélele. Y entonces ella mascaba el chicle, que hoy decimos, pareces verdulera, pareces prostituta. Es de eso, es de eso. Ajá, pareces india. ¿Ah? Y entonces, cuando el hombre volteaba, y si sí quería con la ahuiani, le decía, cuélele, apúrele. ¿Ah? Y entonces todas estas cosas no se nos enseñan en la historia de segundo de secundaria, en la historia de México. Eso hay que irlo a profundizar, a investigar por nuestra cuenta, y pues por eso he ido logrando este curso de sexualidad en los pueblos prehispánicos, porque me voy basado en las crónicas antiguas. ¿Qué nos quieren decir? ¿No? ¿Qué nos dice? ¿Por qué había esos embudos para el ano, para el alcohol? ¿Por qué vivían desnudos? Por ejemplo, no existía la familia en México hasta que llegaron los cristianos. Nadie crecía con sus papás. Aunque sabían quiénes eran, nadie crecía con sus papás. Si eran pobres, tanto hombres como mujeres crecían en el Tepochcali. Y si eran ricos, en el Calmecac. Entonces, algo tan fundamental para los cristianos como es la familia, los prehispánicos no conocieron la familia hasta que llegaron los cristianos. Claro que sabían quién era el papá, que sabían quién era la mamá, y se tenía a los hijos en un cuidado hasta los 3, 4 años. Antes de que entraran al Tepochcali, vivían con los papás, pero ya después no. Y Bernal Díaz del Castillo dice que desde los 7 años se ejercitan en el pecado carnal, que todos iban en la noche al Tepochcali, dice, tanto mancebos como mancebas, desnudos, solo se tapaban, se cubrían con una manta, y termina diciendo, y dormían muy poco, ¿no? Insinuando que es todo lo que hacían ahí dentro. Entonces tenemos, por ejemplo, que la sexualidad infantil no era reprimida entre los pueblos prehispánicos, ni la sexualidad adolescente, como hoy se trata de hacer. Entonces, si tú vas a un rancho, encuentras chavitas y chavitos que ya desde los 11, 12, 13 años están teniendo una vida sexual activa. Desde la visión urbana, biomédico-psiquiátrica, hoy decimos, eso está mal, eso trauma. Pero es la Inquisición moderna. Seguimos con la colonización que hicieron los cristianos, pero ahora con conceptos biomédicos psiquiátricos. Hoy no podemos decir es pecado, no lo hagan. Pero sí podemos decirles, los va a traumar, no lo hagan, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos pues la vela de los Muxes en Juchitán, tenemos pueblos donde la sexualidad es a muy temprana edad, y tenemos pueblos donde la sexualidad de los viejos y las viejas en los ranchos, todavía un señor puede tener vida sexual activa a sus 60, 70, 80 años. Entonces, creo que hoy está muy mezclado la sexualidad prehispánica con la cristiana. Por supuesto, dominó la cristiana. Hoy incluso los grupos indígenas
tienen una mentalidad cristiana. Hoy decimos los indios son muy conservadores o muy machistas. Pues claro, porque fue lo que les enseñaron los cristianos, si no, no sobrevivían. Los indígenas que no se adaptaron a la colonia, a la colonización, desaparecieron. Los exterminaron los cristianos. Hay un dato muy importante que Enrique Dávalos, estudioso del tema del Colegio de México y de la Universidad de San Antonio, Texas, brinda. Él dice que en el primer censo que se hizo, en 1521, había 23 millones de indígenas. En 1615, casi un siglo después, se hace otro censo, solo hay 1,5 millones. En menos de un siglo los cristianos exterminaron a 21 millones de indígenas. Eso es un genocidio. Y con los poquitos que quedaron ya muertos de miedo, pues se adaptaron a lo que los cristianos decían, si no los exterminaban. Y entonces hoy encontramos en muchos grupos indígenas no su mentalidad prehispánica, sino la mentalidad de la Inquisición. Porque si no se adaptaban a ella, los mataban. Entonces, por ejemplo, uno de los castigos que puso la Inquisición a los indios que vivían desnudos era ponerles un calzón de manta de Castilla, para que todos en la calle vieran que esos eran desnudos y vivían encuerados, como un estigma. Y hoy le llamamos calzón de indio a la manta blanca que ellos usan, creyendo que es original de ellos, cuando en realidad fue una imposición de castigo de la Inquisición. De la misma manera, muchas cosas que hoy encontramos en la sexualidad de los grupos indígenas modernos ya está muy mezclado tanto con la modernidad como con la Inquisición y la colonia española que tuvimos aquí en México. Se le atribuye a Pablo en los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 y 10, una lista de todos los que no vamos a entrar al cielo. Y entonces ahí vienen los que tomen alcohol, los que digan groserías, los que busquen el placer, los que busquen el dinero, en fin, una lista donde nadie va a entrar al cielo. Y ahí dice, por ejemplo, ni los afeminados, así traducen, ni los homosexuales. Entonces yo digo, caray, ¿cómo puede venir una palabra homosexual en una Biblia de hace 20 siglos si la palabra se inventó hace un siglo? ¿Qué palabra está sustituyendo? Y entonces sustituye del latín sodomía. Yo me voy a ver a San Jerónimo, siglo V, el primero que puso sodomía. Él tradujo a San Pablo, que escribió en griego. ¿Qué escribió Pablo? No entrarán al cielo los que tengan arseno koitai. Coito, koitai, arseno, veneno. Matar con el coito. Ahí no dice homosexual. Las palabras que Pablo sabía para decir homosexual eran hermafrodita, es un personaje de la antigua Grecia que es hijo de Hermes y de Afrodita y nace con los dos sexos y se llamaba hermafrodita. Y así se les llamaba a los transexuales o transgéneros en la época. También se les llamaba eunucos al penetrador y catapigón al penetrado. Y andrógino al que era amanerado. No es hermafrodita porque tiene solo un sexo claro, por ejemplo, masculino, pero parece mujer. Estas 4 palabras, según varios autores, entre otros John Boswell, dicen que eran las que existían en tiempos de Pablo en griego para decir homosexual o algo parecido. Si Pablo quería condenar a los homosexuales, ¿por qué no usó ninguna de esas palabras? En cambio puso los que maten con el coito, arseno koitai. Ahí no dice homosexual. Pero todo el que lo lea hoy va a decir, ni siquiera San Pablo condena a los homosexuales. Dios condena a los homosexuales. Cuando no se dan cuenta que es un error de traducción. Traduttore, traditore. Traductor, traidor. Y entonces, estudiar la Biblia desde esta perspectiva de la sexología nos abre muchísimos horizontes y muy diferente interpretación a lo que las iglesias cristianas en general y específicamente la católica, pero todas las cristianas, han hecho sobre la homosexualidad. La iglesia católica casaba gays hasta el siglo XIII. La gran prohibición de la homosexualidad viene en el Concilio de Letrán, cuando empieza la Santa Inquisición en 1231. Antes, la Iglesia Católica tiene santos gays y santas lesbianas, San Sergio y San Baco, Santa Perpetua y Santa Felicitas, que eran pareja, que fueron martirizados en nombre de Cristo, y entonces
Pues el que moría mártir era santo súbito. Oye, ¿pero qué es lesbiana? ¿Murió por Jesús? Sí, santa súbito. Oye, ¿pero que tenía pareja mujer? Santa súbito. Entonces, en sus actas de canonización, son canonizados en el año 304, siglo IV. Jamás viene su homosexualidad o su lesbianismo como argumento en contra. Nada más se menciona que era pareja de otra mujer o que esta era pareja de otro hombre, pero jamás se dice que eso es contra Dios, ni contra la fe, ni contra la Iglesia Católica. Y entonces, siguiendo esas pistas, me pongo a investigar y encuentro las liturgias que la Iglesia Católica usaba para casar gays y lesbianas hasta el siglo XIII, que si me permiten, después de tanto leerlas, me aprendí una pequeña que dice, oh Señor nuestro Dios, que hiciste a la humanidad a tu imagen y semejanza y le diste poder sobre toda carne eterna. Y tú que permitiste que tus santos y apóstoles, Felipe y Bartolomeo, se hicieran pareja el uno del otro, no unidos por la naturaleza, sino por el amor que se tienen en tu Santo Espíritu y en la modalidad de nuestra fe católica. Se está hablando de dos apóstoles gays, Felipe y Bartolomeo. Es una liturgia del año 1000, del siglo X. ¿Qué quiere decir un poquito antes del año 1000, 900 y pico? Que hasta el año 1000 los católicos creyeron que Jesús tuvo una pareja gay como apóstoles, Felipe y Bartolomeo. Y la Iglesia Católica lo dijo por más de 1000 años. Y hoy está escondido todo eso, que los católicos no se enteren. Luego la liturgia seguía diciendo, si eran mujeres las que se iban a casar, tú que permitiste que tus santas felicitas y perpetuas se hicieran pareja la una de la otra, no unidas por la naturaleza, sino por el amor que se tiene en tu Santo Espíritu. Si eran varones, utilizaba dos santos gays, San Sergio y San Baco, que se unieron, no unidos por la naturaleza, sino por el amor que se tiene en tu Santo Espíritu. Te pedimos que unas como pareja a nuestro hermano fulano de tal, con nuestro hermano perengano de Abraham, no unidos por la naturaleza, sino por el amor que se tienen en tu Santo Espíritu y en la modalidad de nuestra fe. Y sigue diciendo el texto y termina diciendo, concédeles vivir amándose todos los días de su vida libres de escándalos. Por intercesión de la Santa Virgen, la siempre Virgen María, Madre de Dios, todo honor, todo poder y toda gloria para ti por siempre, Señor. Entonces esas liturgias, los católicos la usaban para casar gays y lesbianas. ¿Cuál es el escándalo hoy? Claro, mucha gente me dice, es que tú hablas así porque eres gay. Pues claro, ¿cómo quieren que hable? Tú hablas así porque eres heterosexual. ¿Y a poco eso te descalifica? No me descalifica el ser lo que soy. Hablemos de argumentos y de ideas, no de la vida personal de cada quien. Y a ese nivel hay pocos contraargumentos. He estado dando charlas frente a curas, frente a monjas, frente a teólogos, y ante todos estos datos no lo pueden negar porque ellos lo saben, pero la Iglesia los obliga a callarlo. Hay dos sacerdotes mexicanos que ya han publicado libros en contra de este silencio tan homofóbico. Uno fue el padre Ricardo Cimbrón Levi, que ya falleció. Escribió un libro que se llama Nuevos enfoques sobre la homosexualidad. Él era yucateco, de Mérida, misionero del Espíritu Santo. Y su discípulo, Raúl Lugo, es un sacerdote conciliar, tiene un libro que se llama Iglesia Católica y Homosexualidad. Él sigue vivo, está castigado primero por Ratzinger. Ahora vamos a ver qué dice el Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice, ¿quién soy yo para juzgar un gay? Los católicos deberían repetir las frases del Papa todo el día. ¿Quién soy yo para juzgar un gay? ¿Quién soy yo? Digo, el Papa lo dijo, a ver si no lo matan pronto. Y entonces creo que los católicos, los cristianos ignoran mucho de su fe. Ignoran mucho de su historia, y una de las cosas que se ignora es que la homosexualidad es pecado apenas hace unos siglos. Y esto, por supuesto, utilizan la Biblia para justificarlo, pero si yo me voy a la Biblia, no dice eso. En griego dice quien mate a otro con el sexo. Y eso no solo lo puede hacer un gay, claro que un gay lo puede hacer, si es irresponsable o si es violento, pero también una persona heterosexual puede matar con el coito. Ahí no dice homosexuales. ¿Quién tradujo homosexuales 5 siglos después de San Pablo, del griego al latín San Jerónimo? 5 siglos es la distancia que existe entre nosotros, nosotras y Netzahualcóyotl. En teología existe el concepto de amancebamiento. ¿Qué quiere decir? Arrejuntamiento. Que los primeros cristianos no tenían ese problema de que si tenían sexo sin casarse o sin la bendición nupcial fuera pecado. Se acaba de inventar apenas hace unos 5 siglos. Entonces, mucho de lo que hoy la gente cree que es pecado
se inventó en la Inquisición, se inventó en los concilios y no viene en la Biblia. ¿Qué sí encontramos en la Biblia? Una pareja lésbica, Noemí con Ruth. Lean el libro de Ruth y ahí Ruth le dice a su suegra, Noemí, que quiere ser su pareja a través de un poema que existía para casados. Los casados se decían en el rito del matrimonio: yo soy tuyo, tú eres mía, aquella vez entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía por siempre. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré y ahí seré enterrado, bla, bla, bla. Y ese ritual está entre dos mujeres, único caso en la Biblia, y siempre aparece entre hombre y mujer, entre hombre y mujer, entre hombre y mujer en el matrimonio. Y aquí aparece entre Ruth y su suegra Noemí, que además viven juntas el resto de sus vidas. ¿Cómo llamaríamos hoy en México a dos mujeres que viven juntas el resto de sus vidas? Lesbianas. Y no era pecado. Encontramos al rey David, que además de tener dos esposas, Mical y Betsabé, además de tener, dice la Biblia, 300 concubinas, tenía macho, tenía mayate, era el príncipe Jonatán. Y si ustedes leen primer libro de Samuel, desde el capítulo 18, el 19, el 20, van a encontrar textos donde Jonatán y David hacen un pacto, un contrato, y explica la Biblia, porque se amaban como a sí mismos. O sea, fue un pacto de amor, un contrato de amor. Un contrato de amor en mi pueblo les llaman bodorrio. Matrimonio. Ahí estamos presenciando un matrimonio entre dos hombres en la Biblia. Pero además el texto dice: Jonatán se desnudó. Descubrir la desnudez en la Biblia implica tener relaciones sexuales. Y le entregó sus vestidos a David y le entregó su espada. Que un príncipe entregara la espada era entregarse. Y entonces va transcurriendo hasta que no pueden verse más. Muere el príncipe Jonatán y David lo sustituye, por eso es rey de Israel. David era pastor. Él no era de casa real, él no era de alcurnia, ¿no? Él no tenía ningún nexo con la aristocracia. ¿Por qué es rey? Porque se casó con el príncipe. Ah, entonces ya lo entiendo. Y como los griegos y los romanos tenían matrimonio entre varones, es probable que los hebreos antiguos también. Y entonces, cuando muere Jonatán, el príncipe, David ya es rey. David se echa un discurso de toma de posesión en donde dice: oh Jonatán, hermano mío, más dulce para mí tu amor que el amor de las mujeres. Ajá. Y eso lo encuentran en la Biblia. Claro, nunca lo van a oír en misa porque eso no se los van a leer, ni el pastor de la iglesia cristiana se los va a leer, lo tienen que buscar. Este texto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 26. Tu amor para mí era más dulce que el amor de las mujeres. Y entonces sí, en el siglo VIII se prohíbe la homosexualidad entre los hebreos. Eso es cierto, en el rollo deuteronomista del siglo VIII, año 700, encontramos la primera prohibición de la homosexualidad. Pero el rey David fue antes. Si David hubiera nacido después de esa prohibición, lo apedrean, como después los hebreos apedreaban a los homosexuales. Pero antes de esa prohibición, la Biblia permite muchas cosas de diversidad sexual y de poder de las mujeres que hoy ignoramos que eso sucedía entonces. Entonces es bien importante que la gente lea la Biblia, porque no solo, a veces ni la leen y creen que dice cosas. Una vez una señora me dice: ¿verdad, Juan Carlos? Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Y la Biblia, a ver, libro, capítulo y versículo. Pero como la gente no la lee, le atribuye a la Biblia todos sus miedos y sus prejuicios. Claro, atribuyéndoselos a Dios y justificándose de que por Dios no hacen tal o cual cosa sexual. Pero la Biblia solo habla del amor al prójimo, la libertad, la liberación, la justicia social. Y a mí me parece bien importante el nombre de Dios, Yahvé, yo soy. La Biblia enseña que yo soy el que soy. Si yo no soy el que soy, no me parezco a Yahvé, porque Él es el que es. Si yo quiero ser como Dios, tengo que ser el que soy. Yo creo que podríamos dividir, al menos en Occidente, no sé qué pasó en África, no sé qué pasó en China, pero al menos en las culturas que venimos de grecorromanos y de hebreos, las culturas occidentales llamadas, o las culturas cristianas, yo creo que podríamos dividir en 3 etapas la historia de la sexualidad. La primera sería una etapa donde el placer es un valor. En griego placer se dice hedoné. Son sociedades hedonistas
que creen que el placer hace bien, que el placer da salud, que el placer da bienestar, que el placer es bonito y además es necesario para ser feliz. Entonces, tanto griegos como romanos y como hebreos antiguos, antes de las prohibiciones del siglo VIII, ellos consideraban el placer como un don divino. Y en eso entonces se valía el sexo solo por placer. Y el sexo por placer es lo que genera la diversidad sexual. Y entonces por placer yo puedo tener una, dos o tres o más parejas. Por placer yo puedo tener solo una pareja. Por placer yo puedo tener mi pareja hombre, o mi pareja hombre y mujer, o mi pareja mujer. Por placer yo puedo tener relaciones sexuales sin querer reproducción. Entonces, cuando el valor eje de la sexualidad es el placer, lo que no se vale es la violencia. La violencia sexual, el abuso sexual, el hostigamiento, la corrupción de menores, ¿no? El acoso, el laboral, ¿no? Entonces, cuando tomamos el placer como un valor, como eran las sociedades antiguas, yo creo que esa primera parte, esa primera etapa, se terminó cuando el cristianismo, no exactamente los primeros siglos que llega el cristianismo, porque los primeros cristianos se mezclaron mucho con esta mentalidad del placer, y es hasta las primeras inquisiciones, siglo IV, siglo VI, siglo XIII, que el placer va a ir siendo tomado como un antivalor, como algo malo. La alegría como un pecado. De hecho, encontramos en los penitenciales, en los libros para la confesión, que era pecado hacer cosas para estar alegre. Se le llamaba pecado de abatimiento de tu tristeza. Tú tenías que vivir triste, y si abatías tu tristeza era pecado. Entonces, el placer da alegría, entonces hay que quitar todos los placeres porque abate nuestra tristeza. Y entonces, creo que la segunda etapa tiene que ver con el miedo al placer. A partir del siglo IV, el siglo VI, inicia una era en Occidente del miedo al placer. El miedo a la diversidad, el miedo al sexo en sí mismo, el miedo a la desnudez, el miedo al deseo, el miedo al cuerpo. Entonces, esa es la segunda etapa. Las inquisiciones, incluye mucha parte de lo biomédico psiquiátrico. La tercera etapa, y creo que es en la que estamos, es la etapa de los derechos humanos, que es construir, primero deconstruir todo lo que nos dijeron que el placer era malo, que el placer era pecado, y reconstruirnos desde el derecho al placer responsable, el derecho al placer respetuoso. Yo creo que la humanidad está en un momento único. No conozco otra época en que la humanidad completa estuviera comunicada. Y hoy estamos comunicados completos. Se está globalizando la opresión, pero también se puede globalizar la liberación. Y entonces estamos viendo que se globaliza la opresión, entonces se globalizan las marchas y las protestas. Esto nos brinda por primera vez como humanidad dar nuevamente un salto cualitativo y volver a considerar el placer como un bien, como un valor, como algo deseable, como algo lícito que hay que buscar. Y cada quien tiene que buscar su propio placer. Como dice Fritz Perls, yo no nací para cubrir tus necesidades, ni tú tampoco las mías. Si coincidimos, hermoso será. Si no, nada podremos hacerlo para evitarlo. Y entonces yo creo que en el momento en que cada persona va construyendo su propio placer, hay hermosas coincidencias que nos pueden ayudar incluso a tener políticas públicas a favor de la diversión, de la alegría, del placer. Una vez una señora me decía, ay, Juan Carlos, es que hay que volver a la moral de antes. Ella se refería a la Inquisición. Y entonces le dije, sí, de antes, pero antes de antes. Es decir, volver hasta la época en donde el placer, dice Epicuro, es el bien supremo.